Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words... Hola viajeros accidentales, hoy continuamos con la serie de podcasts que estamos dedicando a viajar por Japón. Para ello nos acompaña una vez más en este viaje Raquel Calvo. José Luis y ella van a charlar con Pilar Monforte, que hoy nos lleva hasta Hiroshima para primero visitar la ciudad y acercarnos luego en ferry hasta el Tori de Miyajima. Y por si con esto no fuera suficiente, remataremos en el valle de Kiso para hacer la ruta a Nakasendo, que une Magome y Sumago. ¿Preparado, José Luis? ¡Vámonos! Y luego fuisteis nada menos que a Hiroshima. Sí, también. Ese estaba un poquito más lejos, ¿eh? Ahí tuvimos que hacer más historia, porque teníamos un tren hasta un sitio y de allí teníamos que coger luego un ferry, porque fuimos a ver el Miyajima, que es una isla que hay en medio del agua, del mar, pequeñita, que tiene un tori muy famoso, que está un poco como en mitad del océano, o sea, parece, da la sensación, ¿eh? Vale. Y tiene allí un monte muy bonito, que también hay una excursión muy bonita y demás, y entonces esa es la parte más sagrada que hay cerca de Hiroshima. Hiroshima es una ciudad más moderna, porque sí, claro. Es nueva. Eso sí que tiene que ser, porque... Y entonces, pues dar un paseo y verlo un poco, por el recuerdo que tenemos todos de la bomba y de... Pero allí en Hiroshima hay alguna, no sé si monumento, recordatorio de lo... Sí lo hay, sí, y la gente ahí tiene un respeto, por eso que... Sí. Pasa ahí, está como en silencio, es un sitio sagrado, digamos, porque claro. Es un lugar donde lo pasaron realmente mal. Y murieron, murió muchísima gente. Pero parece que realmente sí que os gustó mucho esa visita en ferry al Tori, ¿no? Sí, esa fue muy bonita. Esa fue una excursión francamente bonita. Y luego otra cosa que también nos habían recomendado y que nos encantó fue el Valle del Kiso. El Valle del Kiso es esa parte que va, es el camino antiguo que iba, el Valle del Nakasendo, que iba desde Kioto hasta Tokio, en etapas, pasando por bosques, montes, etcétera. Entonces podemos decir que nuestro camino de Santiago, pues es como su camino de Santiago, aunque no tenga una connotación religiosa. Eso es, no tiene connotación religiosa, pero sí, además lo hace muchísima gente y además es muy curioso porque según vas pasando hay una carreterita hecha, porque nosotros fuimos andando desde Magome hasta Sumago, que es lo que se hace, o sea, ese es el recorrido más que hace todo el mundo hoy. O sea, hay más recorridos, pero ese es el más típico, ¿no? Que está justo en el medio. No está ni en un lado ni en otro, está en medio. Entonces, vas andando de un lado a otro y luego cuando llegas allí, coges un autobús y vuelves al primero. ¿Qué distancia tiene ese recorrido? Ese recorrido... 15, 16 kilómetros. Y entonces ya digo, le hicimos andando y además es muy curioso, lo que más gracia nos hizo es como vas atravesando, va marcado el camino, va marcado, es un paseo, hay zonas que como hay tipo bares antiguos y demás, está como enlosado, hay otras zonas que es campo y esa es territorio de campo. Y de vez en cuando aparece en un árbol una campanita para que toques y se marchen los osos, porque en esa zona había osos y entonces para que los gente que iba andando no les atacara a los osos, pues tocaba la campana para que se marcharan. Y entonces a nosotros nos hacía mucha gracia y íbamos tocando todas las campanas que veíamos, claro, clic, clic. Sí, muy las íbamos tocando todas ellas. Muy precavido. Pero además, totalmente. Creo que muy con el espíritu japonés, como muy tranquilo, porque en otros sitios les daría por pegar un par de tiros. Claro. Allí una campanita para que para que sepan, eso es, para que ellos sepan que vas y que se alejen y que no aparezcan.
Y ya cuando llegamos a Sumago, pues allí ya hicimos una parada, comimos, ahí había bastante gente ya, porque en el camino encontramos gente, pero no demasiada, pero al llegar se conoce que la gente había madrugado más que nosotros, pero estaba muy animado aquello y demás, y entonces estuvimos... Eso te íbamos a preguntar, que si hay mucho turismo o había muchos visitantes, sí, o cómo lo encontrasteis, porque todos sabemos que hay muchos sitios hoy en día que se masifican, ¿no? Sí. Entonces, ¿pudisteis disfrutar de lo que visitasteis? Disfrutamos muchísimo, porque lo que más nos encontramos, sobre todo en algunos sitios, fue niños escolares, porque preguntamos por qué había tantos niños, y es que era como un puente allí para ellos, unas fiestas de no sé qué, y entonces los niños con sus profesores iban haciendo también estos recorridos, y entonces en muchos sitios, en muchos templos, sobre todo en los templos que fuimos a sitios, por ejemplo en Nico, templos que eran de montaña, que estaban en un alto, había muchísimos niños escolares, eso sí, todos con uniforme. En las mochilitas esas colgadas atrás, los típicos niños, y todos con uniforme, con sus profesores, sin hacer ruido, sin chillar, sin gritar, eso evidentemente, pero muchos niños, y luego también bastante turismo. Pero yo creo que ningún sitio era tan mayoritario como para molestarnos, no. En algunos sitios, pues sí, hicimos muchas fotos que salía mucha gente. Y luego muy curioso, porque también encontramos en los templos muchas chicas, sobre todo chicas jóvenes, vestidas con trajes como regionales, como típicos, que nos hacían como mucha gracia, ¿no? Verlas así vestidas, no sabíamos por qué, tampoco muy bien, pero había bastante gente así vestida. Sí. Esto era lo que se llaman los Alpes japoneses. Eso es. Ellos lo llaman así. Que ellos, eso te íbamos a preguntar, que ellos les llaman los Alpes japoneses, sí. Pero bueno, son... Sí, salvando las distancias. Sí, salvando las distancias. Sí, porque claro, Japón es una isla pequeña, y entonces aunque los montes eran bastante altos, pero claro, no tienen la extensión que tienen los Alpes, ni la altura, ni muchísimo menos. Entonces, y estos caminos evidentemente van por las partes bajas, sorteando montañas. Las montañas siempre las teníamos de lateral, o sea, nunca subimos una montaña. Claro. Como mucho una lomita, ese camino va por sitios así cómodos, porque era para transportar, está hecho para transporte. Y hasta ahora hemos visto Kioto, hemos visto Nara, Inari, los Alpes japoneses. Exactamente. ¿Cómo se percibe la diversidad? ¿Es un paisaje muy diverso el que veis en Japón, en toda esa zona? ¿O te sorprende por diversidad o te sorprende porque el país es más o menos uniforme? El país es bastante uniforme, sobre todo el centro de la isla, que todo eso está en el centro de la isla, es bastante uniforme. Claro, evidentemente en la parte esta de Nagome, que son los Alpes, es más elevado el terreno y los otros sitios son más llanos. Pero, por ejemplo, en toda la parte baja, las partes llanas, hay mucho arbolado y mucho arrozal, muchísimos arrozales, que eso se ve, y muchísima flor, muchos arbustos, con flor. Y en el entorno de los templos, lo que había eran jardines, y además muy bien cuidados. Sí, que esa es una de las cosas que más sorprende y atrae, ¿no? Y gusta, ¿no? Todos los jardines. Jardines súper cuidados, y unos árboles centenarios y milenarios, porque son grandes, enormes, en las zonas un poco montañosas, que es que también son impresionantes. Y así llegamos al final de este nuevo podcast. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Nos escuchamos de nuevo en breve para rematar el recorrido por Japón. Un abrazo para todos.